Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, denominada Furia Épica, dejó más de 200 muertos en territorio iraní y desencadenó una escalada militar en Medio Oriente. En los ataques murió el ayatolá o líder supremo iraní Ali Khamenei, hecho confirmado primero por el presidente Donald Trump y luego por la televisión estatal iraní. La respuesta de Teherán, lanzamiento de misiles contra Israel y contra bases e intereses estadounidenses en la región, dejando víctimas. El balance preliminar reporta fallecidos en Irán, Israel, Estados Unidos, Irak y Kuwait, además de 3 militares estadounidenses muertos en medio de una creciente tensión internacional. Queremos entender qué ocurre, dónde va el mundo con todo este conflicto. Sebastián Dubé, doctor en Ciencias Políticas y académico de la Universidad Diego Portales, y está conectado con nosotros. Sebastián, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Queremos hacer reset de todo. Primero, ¿qué ocurrió y por qué se dice que estamos en presencia de un ataque sin precedentes? Bueno, sin precedentes. Hay precedentes, pero ese tipo de ataque es distinto o, digamos, tiene particularidades como bien llamativas porque, a diferencia de otros bombardeos o de otros ataques liderados por Estados Unidos en el Medio Oriente, por ejemplo, este no fue preparado diplomáticamente, no fue preparado en términos de opinión pública y ocurrió mientras había un proceso de negociación liderado por Oman en Suiza hasta la semana pasada, hasta el fin de semana. Entonces tomó el mundo entero por sorpresa. Gran Bretaña, Francia, Alemania dijeron que no habían sido, que no estaban prevenidos, no participaron de ese ataque. Entonces, sí, hay algo un poco, sí, es histórico, hay algo un poco nuevo o distinto, pero es otro bombardeo contra un régimen en el Medio Oriente. En ese sentido, ¿qué objetivos preventivos se declaran y cuáles pueden ser otros objetivos no declarados? Ya, yo creo que la lógica de utilizar las palabras de ataque preventivo es una especie de metáfora. En Estados Unidos, por ejemplo, constitucionalmente, el presidente no puede declarar la guerra a un país sin pasar por el Senado, sin pasar por, digamos, el Congreso de Estados Unidos. Lo que sí puede hacer el presidente de Estados Unidos es conducir ataques, utilizar la fuerza, pero siempre desde una lógica preventiva. Entonces, hay un juego político interno de Estados Unidos que ahí es muy importante de entender. Y por parte de Israel es lo mismo, pero desde una lógica de derecho internacional no existe tal cosa legal, digamos, como un ataque preventivo. Lo que sí es importante destacar, y yo creo que los auditores deben entender, es que el régimen iraní es excesivamente solo. Está muy aislado en el escenario internacional diplomático. Aún China tenía una relación muy desconfiada con el régimen iraní. El régimen iraní no tenía la capacidad de atacar directamente a Israel o a Estados Unidos, pero sí apoyaba a distintos grupos opositores a Israel, a Estados Unidos. Entonces, sí había una lógica de guerra híbrida o de guerra vía actos terroristas, etcétera, financiamiento a grupos opositores. Entonces, había una lógica un poco de conflicto que vamos a llamar de baja intensidad, y también había toda la lógica de la agenda nuclear de Irán, que claramente buscaba
lograr tener el arma nuclear. Irónicamente, podemos decir, si Irán hubiese tenido el arma nuclear, no habría sido atacado. Entonces, otra ironía de la historia, digamos. Ujú. ¿Y qué tan difícil será para Irán recuperar el liderazgo del país con su principal autoridad política y espiritual asesinada, además de otros dirigentes? ¿Se puede recuperar el control? Miren, si hacemos como paralelos, podemos hacer paralelos con Venezuela, por ejemplo, porque tal vez es más cercano, es más fácil de entender cómo funciona un régimen autoritario. Estados Unidos pudo sacar a Nicolás Maduro y todo el régimen siguió en pie, ¿cierto? Sí. En el caso de Irán, si pensemos que ese régimen funciona desde cerca de 50 años, ¿ya? Y el ayatollah que murió tenía 86 años. Ya había un plan de que uno podía ser asesinado en cualquier momento, o segundo, que hubiera podido morir de muerte natural porque tenía 86 años. Entonces, seguramente había un plan. El mismo ayatollah había designado a 3 potenciales candidatos para sucederle, pero claramente todavía no hay total claridad de quiénes son los que murieron, cuántos líderes murieron durante los ataques del fin de semana. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las Fuerzas Armadas? ¿Qué va a pasar con el cuerpo de los guardianes de la revolución? ¿Qué va a pasar con todas las facciones internas? Y quiénes son los ambiciosos también para tomar el poder después de 36 años de una dictadura de Khamenei. Entonces, hay un régimen que ha sido descabezado, pero que está muy debilitado, pero en su estructura todavía funciona de alguna manera. En ese sentido, ¿qué es el Estrecho de Hormuz y por qué es tan importante en este conflicto? ¿Quién queda controlando esa área? Ya, es muy importante porque el 20% del petróleo mundial que viaja por mar pasa por el Estrecho de Hormuz. Países como los Emiratos Unidos Árabes, Irak, Kuwait, por ejemplo, Irak y Kuwait, sus únicas salidas al mar es vía el Estrecho de Hormuz. Lo que sí es importante entender es que el 90% o casi la totalidad del petróleo de Irán, por ejemplo, y del petróleo que transita por el Estrecho de Hormuz, viaja hacia los países asiáticos, hacia Japón, hacia China, hacia Corea del Sur principalmente. Entonces, no es un petróleo que viaja hacia los países occidentales, hacia Europa. Entonces, a nadie le interesa, digamos, cerrar el Estrecho de Hormuz, porque si se cierra esa vía de tránsito, China, el 12% de su petróleo viene de Irán. Entonces, obviamente la economía de China depende, en buena parte, del petróleo que pasa por el Estrecho de Hormuz. Lo que sí estamos viendo es que a Irán no le conviene que se cierre el Estrecho de Hormuz. Sin embargo, es la única manera de presionar y de tratar de causar que el conflicto actual se expanda más allá de Irán. Para el régimen iraní le conviene que la guerra se expanda, que la guerra sea total en el Medio Oriente. Entonces, hay que entender como todo ese juego geopolítico puede, obviamente, si hay problemas con el tránsito del petróleo, el Estrecho de Hormuz, los precios del petróleo van a subir, entonces va a haber inflación, va a haber aumento de precios en todo el planeta, y eso también nos va a afectar hasta aquí en Chile. En ese sentido, ¿en qué estado queda Medio Oriente? ¿Qué países son afectados? ¿Cuáles podrían ser las reacciones al conflicto? Bueno, primero, Irán el régimen iraní tiene
no tenía amigos, digamos, en el Medio Oriente. El único país que realmente tenía una relación más cercana con el régimen iraní es Rusia. Entonces, y Rusia ya está muy, muy aislada también en el sistema internacional por la guerra en Ucrania, etc. Entonces, nadie en el Medio Oriente va a actuar para defender el régimen iraní. Lo que sí puede pasar es, por ejemplo, la población chiita, que es mayoritaria en Irak, podría levantarse, podría haber, hay muchas bases militares de Estados Unidos en todo el Medio Oriente, entonces el juego de Irán es atacar a esas bases, y ahí lo mencionaron al inicio, si los Emiratos Árabes, si Qatar, si Arabia Saudita, si Irak también se meten en el conflicto, Irán va a quedar aún más aislada, y también puede afectar, obviamente, puede haber ataques en contra de Israel, en contra de intereses occidentales, etcétera, etcétera. Entonces, hay claramente un riesgo de escalada, pero el régimen iraní en sí está muy, muy, muy solo. En ese sentido, ¿qué significa para Chile posicionarse condenando el ataque y en qué influye a nuestra posición que haya cambio de gobierno? Yo creo que, bueno, Chile hizo, la declaración fue lo esperable. La declaración de José Antonio Cast también fue interesante porque y fue muy en el tono de la mayoría de las declaraciones desde los países europeos occidentales, desde Canadá también, a decir, estamos en contra de una dictadura, estamos a favor de la libertad, llamamos a democracia, ojalá de manera pacífica en Irán, lo que va a ser muy, muy, muy difícil. Pero es lo que vimos en términos de declaración tanto de Boric como de José Antonio Cast fue, digamos, lo esperable, muy en línea con los posicionamientos, digamos, tradicionales de la política exterior chilena, con algunos tonos propios de la izquierda y de la derecha. Para ir cerrando, ¿quién lidera hoy la respuesta iraní y qué posibilidades se abren para que, como declaró Trump, se controle el nuevo gobierno? Eso evoluciona, digamos, de cada minuto que pasa, eso está evolucionando. No hay mucha claridad porque, como les mencionaba, todavía no hay 100% de claridad acerca de quién murió en el ataque. Murieron como líderes de las Fuerzas Armadas, etcétera. Hay que saber que el régimen iraní tiene sus Fuerzas Armadas, digamos, tradicionales, pero tiene el cuerpo de los guardianes de la revolución, que es una especie de policía interna que tiene muchísimo poder y que también va a luchar seguramente para defender los principios de la revolución, pero también todos sus intereses económicos. Ellos tienen todo el poder y tienen mucho que perder en este conflicto. Queremos agradecer al académico Sebastián Dubé, doctor en Ciencias Políticas y parte de la Universidad Diego Portales, por partir con este contexto acá en turno del primer Cadena Stream. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, que tengan un buen día.